Hola, buenas tardes, somos el equipo número 5 y vamos a explicar el tema de programación por metas. Nuestro equipo es conformado por Citlali Azucena Martínez Morales, Jonathan Romero Saldívar, Óscar Aldair Marín Fierro, Víctor Iván González Neira, David Gerardo Benavides Miranda, y su servidor Jesús Humberto González Santillana. Y comenzaremos con la definición dada por mi compañera Citlali Azucena Martínez Morales. Definición. Es una técnica de programación matemática que trata las restricciones de un problema de programación lineal como metas en la función objetivo. Este tipo de programación puede ser aplicable a una meta o metas múltiples. Se establece un objetivo numérico específico para cada uno de los objetivos, formular una función objetivo para cada uno y después buscar una solución. En general, las organizaciones al momento de tomar las decisiones no establecen un único objetivo, sino se establecen más de uno y en general están contrapuestos. La programación por metas es utilizada para abordar este tipo de situaciones que presentan metas que se deben satisfacer simultáneamente y se encuentran en conflicto. Hablando las características de este método, tiene varias, la primera sería la función objetivo siempre busca minimizar. Esto quiere decir que para llegar a nuestro objetivo siempre vamos a buscar la ruta más corta para llegar a nuestra meta. También está el de que por cada meta existirá una restricción meta. Esto quiere decir que para llegar a nuestro objetivo lógicamente vamos a tener varias complicaciones para llegar a nuestra meta y lógicamente tenemos que buscar una solución para poder llegar. Las metas que se satisfacen en una secuencia ordinal, para lograr un objetivo tienes que llegar y seguir muchos pasos para lograr tu objetivo, lo cual aquí más o menos lo explica de que todo tiene una secuencia y para llegar a un fin. También dice que las metas son prioridad baja y se consideran cuando las metas con prioridad alta se han cumplido. Esto quiere decir que para llegar a una meta en concreto tienes que crearte como metas más pequeñas para poder realizarlas y ir subiendo poco a poco y lógicamente llegar bien a tu objetivo. Es un proceso de satisfacción. En esto quiere decir, básicamente es como llegar a la realización de tu objetivo. También tiene sus satisfacciones o gustos a la hora de completarlos. Modelo general. Consideremos un problema decisional en el que existen Q-metas. La estructura de la meta genérica y décimas es la siguiente. Fx más n subíndice i menos p subíndice i es igual a t subíndice i, donde fx son los objetivos o atributos, t es el nivel de aspiración de cada atributo que el decisor considera aceptable, n es la variable de desviación negativa, falta de logro de una meta, p es la variable de decisión positiva, exceso del logro de una meta. Modelo de una solución meta. Es un modelo que optimiza considerando una sola función objetivo y un solo propósito, es decir, una sola meta, en el cual se puede minimizar o maximizar. En el siguiente ejemplo tenemos que una empresa va a producir mesas y sillas. Para producir una mesa va a requerir de 10 horas de tiempo de maquinaria, 30 horas de tiempo de mano de obra y 20 unidades de material. Para producir una silla va a requerir de 10 horas de tiempo de maquinaria, 10 horas de tiempo de mano de obra y 40 unidades de material. Se cuenta con 100 horas de tiempo de maquinaria, 240 horas de tiempo de mano de obra y 320 unidades de material. Y la utilidad por unidad es de 15 pesos para una mesa y 12 pesos para una silla. A partir de estos datos nosotros debemos de establecer lo que es nuestra función objetivo y nuestras restricciones, estableciendo que X1 es la cantidad de mesas a producir y X2 es la cantidad de sillas a producir. Ahora vamos a establecer lo que es nuestra función objetivo, que consiste en maximizar y z es igual a 15x1 más 12x2, y nuestras restricciones quedarían como 10x1 más 10x2 deben de ser menores o iguales a 100, 30x1 más 10x2 deben de ser menores o iguales a 240, 20x1 más 40x2 deben de ser menores o iguales a 320 y nuestra x1 y x2 deben de ser mayores o iguales a 0. Ahora supongamos que el gerente de la empresa fija su meta de utilidades en 210 pesos. Para esto debemos establecer la variable de desviación D,
que es igual a la cantidad por la cual la meta no se alcanza o no se consigue, y también debemos de establecer la variable de desviación e, que es igual a la cantidad por la cual la meta se supera o se excede, quedándonos de la siguiente manera. El planteamiento con una sola meta es: la función objetivo quedaría minimizar z igual a d, donde cabe aclarar que la única variable que aparece en la función objetivo es la variable de desviación d, ya que se trata de minimizar el valor por el cual no se alcanza la meta. Y nuestras restricciones quedarían 15x1 más 12x2 más d menos c es igual a 210. 10x1 más 10x2 más s1 sería igual a 100. 30x1 más 10x2 más s2 serían 240. 20x1 más 40x2 más s3 sería igual a 320. Y x1, x2, s1, s2, s3, la variable de desviación d y e deben de ser mayores o iguales a 0. Después de esto debemos construir nuestra tabla de coeficientes y irla resolviendo por el método simple. En la primera tabla podemos observar que la variable d es igual a 210, lo que significa que si x1 es igual a x2 y esto es igual a 0, no se va a alcanzar la meta de utilidades en 210 pesos. En la segunda tabla podemos ver que la variable d es igual a 90, lo que significa que si x1 es igual a 8 y x2 es igual a 0, no se alcanza la meta de utilidades en d igual a 8. Y por último, en la última tabla podemos ver que la variable d es igual a 69, lo que significa que si x1 es igual a 7 y x2 es igual a 3, no se va a alcanzar la meta de utilidades en 69 pesos, llegando a la conclusión que para alcanzar la meta de utilidades va a ser necesario utilizar tiempo extra a la semana. Modelo de metas múltiples. La programación con metas múltiples es una extensión de la programación lineal. Esta permite resolver problemas con objetivos múltiples, incompatibles, jerárquicamente desiguales y no homogéneos en cuanto a su unidad de medida. Hay tres tipos de objetivos que tenemos que alcanzar en este modelo de metas múltiples, los cuales es una meta unilateral inferior, que establece el límite inferior por abajo de la cual no se quiere ir. También está la meta unilateral superior, que establece el límite superior de que no se le quiere exceder. Y también la meta bilateral, que establece un blanco específico que no se quiere perder de ningún lado. Para esto tenemos una fórmula que es overachievement sobre underachievement para sacar el nivel de satisfacción de la meta. En el siguiente ejemplo tenemos que una empresa llamada Mueble Hogar planea producir libreros y camas. Cada librero va a contribuir con 800 pesos a las utilidades y cada cama con 1100 pesos. Para esto, cada librero va a requerir de 4 metros cuadrados de madera y 2 horas hombre, mientras que cada cama va a requerir de 5 metros cuadrados de madera y 4 horas hombre. La disponibilidad de madera es de 3000 metros cuadrados y 1800 horas hombre. Un cliente ha solicitado que se le surtan cuanto menos 500 camas. A partir de estos datos nosotros vamos a crear lo que es nuestra función objetivo y nuestras restricciones, estableciendo que x1 es el número de libreros a producir y x2 es el número de camas a producir. Luego establecemos nuestra función objetivo, que es maximizar. Z es igual a 800x1 y 1100x2. Y nuestras restricciones quedarían 4x1 más 5x2 menor o igual a 3000, 2x1 más 4x2 menor o igual a 1800 y x2 debe de ser mayor o igual a 500. Y x1 y x2 deben de ser mayores o iguales a 0. Si intentamos resolver este problema por el método gráfico no va a tener solución, ya que no existe una región factible, ya que la restricción de horas hombre con la restricción de surtir cuando menos 500 unidades se contraponen. Aquí la programación por metas, en vez de optimizar una función objetivo, va a minimizar las desviaciones de las metas que se proponga la empresa. Y aquí la incompatibilidad se presenta porque no se puede cumplir las restricciones, en este caso 2x1 más 4x2 menor o igual a 1800 y x2 mayor o igual a 500. Por lo tanto, vamos a cambiar la función objetivo por minimizar z, en donde 2x1 más 4x2 menos 1800 la vamos a cambiar por la desviación e1 y
menos x2 más 500 la vamos a cambiar por la desviación de 2. Y nuestro problema quedaría planteado así: minimizar z igual a e1 más d2 y que está sujeto a 4x1 más 5x2 menor o igual a 3000, 2x1 más 4x2 más d1 menos e1 igual a 1800, x2 más d2 menos e2 igual a 500 y x1, x2, d1, e1, d2, e2 debe ser mayor o igual a 0. Para resolverlo debemos de crear nuestra tabla de coeficientes e irlo resolviendo con el método simplex. Una vez de resolverla, nos quedaría que la solución obtenida es x1 igual a 0, x2 igual a 450, s1 igual a 750, d1 igual a 0, e1 igual a 0, d2 igual a 50, e2 igual a 0 y z igual a 50. Y en conclusión, con un nivel de producción de x1 igual a 0 y x2 igual a 450, se tiene un sobrante de 750 metros de madera. La restricción de meta de horas hombre no tiene exceso ni defecto. Y la restricción meta de producir cuando menos 500 camas no se logra en 50 camas. La programación por metas es de mucha utilidad, ya que en empresas siempre se busca llegar a cumplir con diversos objetivos, pero hay algunos que no se pueden lograr y otros que sí. Para esto nos sirve la programación por metas, nos ayuda a reconocer cuáles y cómo podemos cumplir las metas que se ha establecido la empresa. La programación lineal, bajo estas circunstancias, también conduciría a muchos casos a soluciones no factibles. Cuando se confronta con la PL en estas situaciones, la PM no tiene muchas de las limitaciones de la PL, mientras que retiene la característica de la facilidad de la solución usando un algoritmo simple. La diferencia principal entre un modelo de PM y uno de PL está también en la inclusión de variables de desviación y en la minimización de sumas de desviaciones relevantes como función objetivo.